Hoy comenzamos un nuevo capítulo. Vamos a leer nuevamente verso por verso y explicar cada cosa que nos quiere decir la Biblia. En el verso 1 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. En este primer versículo podemos notar cómo es que Adán y Eva tuvieron a Caín. Y fue obviamente a través de una relación sexual. Pero lo más sorprendente es que cuando se habla de relación sexual, no se habla directamente como sexo, sino como conocer. Ya que en ese tiempo se empleaba mucho esta palabra muy, se puede decir, prudente, o una palabra más elegante para hablarse o referirse al sexo. Conocer era más que involucrarse con una mujer íntimamente, sino habla de un conocimiento entre almas, una unión entre corazones. El conocerse, lo que uno entiende por conocer, es tratar a una persona y llegar a conocer lo más profundo de su corazón. Así que cuando se habla de sexo en este primer versículo, habla de una unión perfecta, de una unión de dos personas que se aman, no simplemente de sexo. En ese tiempo se utilizaba, repito, la palabra "y conoció" cuando se refería a relación sexual. Era más profunda esta palabra que lo que ahora podemos decir "he tenido sexo con alguien". Conocerse es una palabra incluso más romántica y más detallada de lo que significa tener sexo o hacer el amor. Pero luego podemos ver de que Adán dice: por voluntad de Jehová he adquirido varón, dando a entender así de que posiblemente ellos habían tenido hijas, pero no les nacía un varón. Este primer versículo da respuesta a las preguntas de cómo fue que Caín se pudo casar con alguien si no había creado Dios más que Adán y Eva. Más adelante veremos de que Caín se casó con una mujer de otro lugar, porque obviamente Adán y Eva no tuvieron solo a Caín y Abel, sino que tuvieron muchos más hijos. Solo que ellos se les menciona en este pasaje para explicar un tema con un propósito, con una enseñanza. No es que Adán y Eva tuvieron solamente a Caín y Abel, tuvieron muchos hijos y hijas, y más tarde lo veremos. Es probable que al tener a Caín, ellos hubieran sentido o pensado que Caín era la simiente prometida por Dios. Quizás al tener a Caín dijeron: wow, por fin, qué glorioso. Pero en realidad lo que estaban a punto de ver era a un asesino. Ellos no creían que él sería un asesino. Pero bueno, eso es lo que ocurre a veces con las personas, por ejemplo, que dan a luz y nunca se imaginaron que su hijo o su hija pues fuera de repente un delincuente o una persona narcotraficante. Uno no cree que su hijo va a ser alguien malo. Siempre uno piensa de que su hijo va a ser alguien ejemplar, así como Adán y Eva. Sobre todo después de la promesa que Dios le dio a ellos, que iba a venir alguien que le aplastara la cabeza a la serpiente. Así que se pudieron alegrar por su primogénito Caín. Pero no fue así. Ahora, pasando al versículo 2, dice: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. En este versículo 2 podemos notar que les nació, obviamente fue más adelante la víctima, pero este hombre sería alguien que se dedicaba a cuidar de las ovejas, era pastor, mientras que su hermano sería un labrador. Notamos bien en este versículo que no pasaron miles de años para que las personas evolucionaran en su oficio, ni estaban en cavernas ni nada por el estilo. Aquí hablan de dos oficios, uno que era pastor y otro que era labrador. Esos fueron los oficios de estos primeros hijos de nuestros padres, Adán y Eva. Ahora en el versículo 3 podemos ver algo muy interesante. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda
a Jehová. En este versículo 3 notamos que Caín trajo una ofrenda de la tierra. Una ofrenda. Luego veremos cómo es la gran diferencia entre lo que dio Abel a Dios con lo que dio Caín a Dios. Esta palabra una ofrenda es como algo no tan significativo. Una ofrenda a Dios. Es como cuando tú das algo que posiblemente no es tan importante. Estás dando una ofrenda, pero no es igual que dar la ofrenda, algo que te cuesta. Por eso, en este versículo notamos la gran importancia que es darle a Dios lo mejor. Hacerlo de todo corazón, no como algo netamente religioso, sino como algo que sale y nace de un corazón agradecido. En el versículo 4 lo podemos notar. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Cuando vemos la ofrenda de Abel, vemos una ofrenda de sacrificio. Una ofrenda que le costó. Matar a un animal no es sencillo. Algunos pueden hacerlo porque tienen sangre fría. Pero acá hablamos de uno de los primogénitos de las ovejas de Abel. ¿Tú te imaginas eso? De repente fue una oveja querida por él, a quien le dedicó mucho tiempo, le dio de comer mucho tiempo, pero esa ofrenda, lo que más había cuidado, se lo dedicó a Jehová. Es algo que cuesta. Las ofrendas agradables a Dios son las ofrendas que cuestan, no las ofrendas que lo das por dar, por exigencia o por mero rito religioso, sino como algo tuyo, algo que aunque tú sabes que es para ti muy importante, tienes que darlo. Este es el ejemplo de Abel al dar su ofrenda. Ahora vemos la gran diferencia. Caín dio una ofrenda, mientras que Abel trajo la ofrenda. Lo vemos cuando dice de lo más gordo. En otra versión dice de la grasa. ¡Wow! Si supieras que la grasa en esos tiempos era de lujo. Es como hoy decir dar algo de lujo a Dios. La mayoría de gente se alarmaría al pensar algo de lujo a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo que algo de lujo? O sea, tengo que gastar, tengo que invertir. Y la gente se asusta. Pero cuando uno da lo mejor que tiene, Dios acepta o ve esa ofrenda como algo agradable. No todos están preparados para esta conversación. Pero Caín no fue un ejemplo de una ofrenda agradable y grata. Abel fue de la ofrenda que vale la pena mirar como algo que le costó. La ofrenda de Abel fue una ofrenda con fe. Y lo hizo en espíritu y en verdad para agradar a Dios. Dios está buscando a esa gente que lo adore en espíritu y en verdad. Que lo adore de verdad. Y la adoración se ve cuando uno pone el corazón en algo. Si tú crees que lo que tienes es tuyo y por eso no lo das, entonces tu adoración está en lo que tienes, no en Dios. Cuando tu adoración está en Dios, todo lo que tú tienes le pertenece a Él. Y tienes que darlo con todo el corazón. Las ofrendas son de fe. Dios recompensa a las ofrendas con fe. Y veremos cómo Dios responde a la ofrenda de Abel. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Cómo podía notar Caín que su ofrenda no fue agradable a Dios? Y la de su hermano sí. Porque sea cual sea la señal, sea que haya sido con fuego o que haya sido con la voz de Dios, Caín notó la alegría, la satisfacción en su hermano. Dios da testimonio de sus hijos. Y Caín, al notarlo, que posiblemente, haya sido porque Dios haya consumido el holocausto o la ofrenda, como en la Escritura lo menciona, que cuando Dios se agradaba de una ofrenda, mandaba fuego y consumía la ofrenda,
Entonces posiblemente Dios consumió la ofrenda de Abel, pero no hizo nada con la ofrenda de Caín. Y Caín lo notó. Caín estaba triste, decepcionado, se ensañó, se enojó. Dijo, pero ¿por qué? ¿Por qué mi hermano y no yo? Si yo soy el hermano mayor. Yo soy una persona esforzada que no anda cuidando ovejas. Siempre está sudando. Estoy labrando la tierra. Pero no fue así. Dios honró la fe de Abel. Cuando vemos en el versículo 5 que Dios dice que no miró con agrado la ofrenda de Caín, es porque aunque parecía algo hermoso, estéticamente hablando, la ofrenda de Caín, a Abel le costó más. Quizás las personas siempre estén viendo lo estético, siempre quieren ver la belleza, y no está mal. Pero cuando alguien solo se enfoca en la belleza y no en el corazón, no está yendo por buen camino. Dios eligió a Abel por el corazón que le puso. ¿Y cómo podemos ver que Dios eligió la ofrenda de Abel? Hay un pasaje bíblico que puede darnos luz. En 1 de Crónicas capítulo 21, verso 26, dice así: y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Es así que posiblemente Caín supo que su ofrenda había sido rechazada porque Dios no mandó fuego a su ofrenda. Y en el versículo 5 con el versículo 6 podemos ver cómo fue el enojo de Caín. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Verso 6. Y Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? La ira de Caín tiene sus raíces en el orgullo. Él no podía aceptar que su hermano menor había sido aceptado por Dios y él no. Él quería ser el mejor. Mientras que su hermano menor ya le llegará su turno. Como hermano menor, tenía que esperar su turno de ser bendecido. Primero tenía que ser bendecido él. Tenía más tiempo, tenía más experiencia que su hermano. Así que no podía soportar la idea de que su hermano haya sido honrado por Dios. Él tenía que ser honrado por Dios, no su hermano. Por eso es que se enojó. El orgullo es terrible, la envidia es terrible. Hace que las personas se odien, se miren mal, se miren con pensamientos de que algo de ti va a ser robado. Pues no, lo que es tuyo se queda contigo. Y lo que no es tuyo, definitivamente otra persona pues lo tiene. Abel no se robó nada. Abel simplemente dio lo mejor que tenía. Pero Caín no podía aceptarlo. Por eso, qué terrible es que tú veas a tu hermano prosperando más que tú. Y tú enojarte. No tienes por qué enojarte. Tienes que alegrarte de que Dios lo ha bendecido. Y si a ti aún no te bendice, ya llegará tu momento. Ya llegará el momento en el que Dios te llene de favor y tú puedas salir adelante. Dios quiere bendecir a toda su gente y tú eres parte de ellos, pero no puedes enojarte si tu hermano está mejor que tú. No puedes darle cabida a la envidia. Tú no puedes tener un corazón orgulloso. Los orgullosos no acaban bien. Miremos lo que ocurre con Caín. En el versículo 7 vemos cómo Dios entabla una conversación con Caín. Esto me deja pensando en la comunión que Dios aún tenía con la gente. Cómo Dios podía comunicarse con Caín, a pesar de que él había hecho algo terrible. Quizás para Caín era normal escuchar la voz de Dios. No solamente porque sus padres le contaron quién era Dios, sino porque sabía quién era Dios. Dios hablaba directamente con ellos. No se perdió la comunicación. Por eso es que Dios se dirige a Caín de una manera natural. Mira lo que le dice. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. En este pasaje podemos notar cómo Dios le advierte a Caín del pecado. Cómo es que el pecado en sí hace que una persona se destruya. Dios le dice, mira lo que ocasiona el pecado. Pero si bien hicieres,
¿no te iría bien si tú hicieres bien? Esto nos da a entender de que Caín tenía un corazón malo, o su ofrenda no fue necesariamente para agradar a Dios, sino para darse a notar. Qué peligroso cuando una persona hace una ofrenda simplemente por hacerse ver, con un corazón deseoso de recibir aplausos o con una motivación incorrecta. Entonces, lamentablemente, nuestras ofrendas no van a ser respondidas por Dios. Dios le dice, el pecado está a la puerta si no haces el bien. El pecado siempre va a estar al acecho de ti y te va a poner trabas para que tú cedas al pecado, cedas a él. Pero el pecado no puede enseñorearse de ti. O sea, no puede dominarte, en pocas palabras. El pecado no ha sido para que tú seas cautivo del pecado, sino para que tú domines al pecado. Eso no será posible si tú no pones a Dios en primer lugar y no permites que Él te domine a ti primero para que puedas dominar el pecado. Cuando Dios domina tus emociones, tus pensamientos, tu voluntad, tu vida entera, tú puedes dominar al pecado. De lo contrario, serás presa fácil para el pecado y Él te gobernará a ti, Él se enseñoreará de ti o Él te dominará a ti. Y vivirás de destrucción en destrucción en vez de gloria en gloria, que es obviamente la voluntad de Dios, que tú vivas de gloria en gloria. Uno puede dominar el pecado resistiendo al pecado. El pecado empieza con una tentación, como lo vimos con Eva. La serpiente la tentó, pero ella fue quien no resistió y cedió al pecado. El pecado empieza con la tentación. Si tú resistes a la tentación y le dices, no, yo sé que la tentación puede ser atractiva y todo, pero tú dices no y te resistes y reprendes la tentación, entonces tú saldrás victorioso. Y el pecado se irá. No te afectará. La tentación no habrá cumplido con su plan de destruirte y tú saldrás victorioso. Tú puedes vencer al pecado. Tú puedes hacerlo. Y en el versículo 8 podemos ver algo muy penoso. Algo que nosotros conocemos como el primer asesinato. Leámoslo. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Aquí vemos cómo Caín planifica matar a Abel. Yo me imagino que habrá pasado algunos días observándolo, mirándolo, con esa cólera, con ese celo, o con esos celos, con esa envidia, creyendo que su hermano le estaba quitando la bendición a él. Así que puede ser un día o hubieron muchos días que ya estaba planificando cómo matar a su hermano, cómo le iba a hablar, si le iba a hablar de repente con bonitas palabras, iban a tener una conversación amena, iba a decir, vamos al campo, vamos a pasear, vamos a conversar, mira hermano, yo quiero que me aconsejes, no lo sé. Pero Abel se dio a salir con él porque Caín de repente le dio una sonrisa fingida, lo trató tan bien que su hermano Abel no sospechó. Pero Caín había preparado toda esa cita y todo eso que vemos como una conversación perfecta y bonita entre hermanos para matarlo. Qué terrible hasta dónde puede llegar los celos. En estos primeros 8 versículos podemos ver cómo el pecado convenció a Caín e hizo que matara a su hermano. A pesar de que Dios ya le había aconsejado de que el pecado le estaba tocando la puerta si es que él hacía el mal. Antes de que Caín matara a su hermano, ya Dios le estaba diciendo lo que podía ocurrirle si es que permitía que la envidia, los celos y el enojo, pues, contaminen su corazón. Lamentablemente, Caín cedió y pecó. Y a pesar de todo lo que Dios podía haberle dicho a Caín, Caín tenía el corazón tan duro. Aquí vemos la condición de Caín. Ahora, estos 8 versículos nos dan una base para lo que vamos a hablar más adelante, de lo que es la maldición que Dios le da a Caín y cómo luego más adelante
Caín empieza a quejarse de la maldición que Dios le da. Y otros temas más. Pero en estos primeros 8 versículos vamos a dejarlo. Va a haber una segunda parte de este capítulo 4. Y bueno, hasta luego. Que Dios te bendiga. Bye.